Amados de Dios, paz a vosotros. Ocupe su lugar y busque en las Escrituras la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 5. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Y siga con su vista los versículos 18, 19 y 20. Dice así la palabra de Dios. Y todo esto es de Dios, el cual nos reconcilió así por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo así, no imputándole sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Amén. Gracias, hermanos. Y esta última frase es súper importante para todos nosotros. El versículo cierra con una frase en imperativo, con una orden. Hay una orden ahí y dice al final, reconciliaos con Dios. Hoy vamos a ver, hermanos, un tema especial, un tema particular que se ha de compartir, hermanos, con todos aquellos que por voluntad de Dios lleguen a escuchar esto en alguno de los medios digitales. Y el tema en un momento se ha de proyectar. El tema se titula El sacrificio de Jesucristo me reconcilia, y para nosotros el sacrificio de Cristo me reconcilió con Dios. Y quiero que primero vayamos a conceptos muy importantes. Quiero pedirles a muchos de ustedes que me ayuden con las lecturas. Si alguno de mis hermanos me apoya acercándoles el micrófono. Quiero que empecemos, hermanos, alguien me ayude con Marcos 7:11 y alguien también, hermanos, con Levítico 1, 2 y 3. Vamos con la primera idea y con esto, hermanos, quiero después mostrar el objetivo. ¿Sí? Marcos capítulo 7, versículo 11. Adelante, hermano Fierros. Gracias. Y vosotros decís, basta si dijera un nombre al padre o a la madre. Es corbán. Quiere decir, don mío a Dios, todo aquello con que pudiera valerte. Amén. Amén. Bien. ¿Por qué iniciamos con esta cita? Y también quiero pedir que me ayuden leyendo. Está mi hermana, por favor. Levítico capítulo 1, versículos 2 y 3. Y pasamos a la siguiente lámina. Adelante, hermana Vania, por favor. Sí. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofreciere ofrenda a Jehová, de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto de vacas, machos y tacha, lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo del testimonio delante de Jehová. Amén. Amén. Gracias, hermana. Miren, aquí tengo este objetivo que lleva la línea de toda la temática, de todo el tema del día de hoy. Tenemos, hermanos, que comprender que se puede buscar a Dios gracias al sacrificio de Cristo. Esto usted lo sabe. Nadie que no busque a Cristo, nadie que no comprenda el sacrificio de Cristo, no puede acercarse a Dios. De hecho, hay un canto, creo que lo conocemos, en el coro dice que entendemos que entendemos el sacrificio. Fíjense lo que estamos cantando ahí. Cantamos, entiendo hoy el sacrificio que hiciste tú en la cruz. Quien escribió eso sabía que ese es el medio para acercarse a Dios. Que Cristo es el medio para acercarse a Dios. Solo es el único medio para acercarse a Dios, pero también hay otro. Tenemos que conocer que la vida y ejemplo de ese Hijo de Dios, de Cristo, es lo que nos hace aceptos a nuestro Padre. Y primero hay dos preguntas planteadas. ¿Qué es el sacrificio de Cristo? Y la segunda, ¿por qué Dios sacrifica a su Hijo?
¿Por qué Dios entrega a su Hijo en sacrificio? Bien, leímos dos citas, ¿sí? Leímos dos citas. ¿Por qué? Porque primero, si pasamos a la siguiente diapositiva, hermanos, por favor. Primero, hermanos, vamos a ver este tema en una línea que tiene relación con antecedentes. Y quiero ver nada más en un primer momento qué es un sacrificio. ¿Por qué Dios pone sacrificios? ¿Qué es un sacrificio y por qué Dios pone sacrificios? Mi hermano hace rato leía Marcos 7:11 y si se da cuenta, esto es algo que dice el Señor Jesucristo. Lo que está en paréntesis es una aclaración, ¿sí? Pero lo que dice en realidad el Señor Jesucristo es, lo leímos, algunos de ustedes no honran a sus padres porque dicen es corbán. Sí, ahí está. Y parece que ponen ahí una notita, sí la nota, ¿verdad? Sí, ahí está entre paréntesis. Esto es don mío a Dios. Bueno, ese paréntesis nos ilustra acerca de lo que está diciendo el maestro. El maestro dice es corbán. Esta palabra de corbán está colocada ahí, pero se remite a la palabra que es ocupada comúnmente en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento para referir sacrificio. Sacrificio usted lo puede encontrar de sus acepciones, hay otras usadas, pero es muy recurrente que se use esto de corbán. Pero a nuestra mente cuando escuchamos esta palabra de sacrificio, muchas veces ocurre que pensamos que es algo que nos tiene que doler, que nos tiene que implicar trabajo, que nos tiene que implicar mucho esfuerzo, a costa quizá hasta de dolor. Por ejemplo, cuando usted habla con personas y menciona su trabajo, el trabajo para ellos es un sacrificio. ¿Por qué? Porque lo toman en un sentido de la palabra sacrificio negativo. Sí, la palabra sacrificio lo toman en un sentido negativo. Cuando va mucho más allá que solo contemplar algo que estoy dando y algo que me está costando. Quiero primero que tomemos dos puntos importantes. Usted leyó hace rato que es don mío, pero también nuestra hermana que leía Levítico 1, 2 y 3, ahí en Levítico menciona algo muy importante. Si todos podemos ir ahí, si alguno no vio la cita, en Levítico 1 hay una frase importante. Dice primero el 2, cuando alguno de entre vosotros ofreciere ofrenda a Jehová. Y menciona de ganado, vacuno u oveja, haréis vuestra ofrenda. Pero luego el 3 dice algo bien importante. Si su ofrenda fuere holocausto de vacas, macho sin tacha lo ofrecerá, de su voluntad lo ofrecerá. El sacrificio o los sacrificios implican actos de voluntad. Sin la voluntad humana, sin la voluntad de nosotros, no tendría este sentido. Y tome en cuenta entonces que uno de los primeros puntos es la voluntad. Para un sacrificio se requiere voluntad, ¿sí? Ya, este es un primer concepto. Para un sacrificio se requiere voluntad. Pasemos a un segundo punto que es muy importante. Vea lo que dice Levítico 16. Levítico capítulo 16. Dice así desde el 15. Después degollará en expiación el macho cabrío que era del pueblo. Meterá la sangre de él del velo dentro y hará de su sangre como hizo de la sangre del becerro y esparcirá sobre la cubierta y delante de la cubierta. Y limpiará el santuario de las inmundicias de los hijos de Israel y de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo del testimonio, el cual reside entre ellos en medio de sus inmundicias. ¿Qué tenía que hacer aquel que ofreciera algo? Y en este caso el sacerdote lleva a cabo un oficio muy particular. Es algo muy especial este momento, pero dice que el animalito que era presentado, porque hace rato nada más veíamos que parece que alguien acercaba un animalito. Bueno, aquí nos dice, ¿qué se hacía con el animal? Se le degollaba. ¿Qué es degollar? Cortar el cuello. Muchos hicieron esta señal, ¿no?
es cortar el cuello. Y es la misma indicación que está en Éxodo 12. Éxodo 12 que habla de la Pascua. Versículo 6, si usted lo busca, se dará cuenta que dice que el animal que era apartado desde el día 10, el día 14, ¿qué se hacía con él? La cita en esta versión dice, se inmolará. Pero también es importante notar que el término, uno de los términos que también aparece ahí, es degollará. ¿Para qué se degolla un animal? ¿Qué pasa después de que lo degollan? Se desangra. ¿Y qué pasa? ¿Dónde está? ¿O qué efecto tiene desangrar a alguien? Muere. Sí, porque podemos pensar, se le degolló, pero a lo mejor alguien trató de tapar allí con algún medio, se llegó a atender la herida y ¿qué pasa? Después de un corte aquí se atiende la herida, puede que sobreviva, ¿no? Puede. Ha habido casos extraordinarios donde, pero el objetivo de degollar ese animal era quitarle la vida. ¿Sí? El objetivo de ese ofrecimiento era quitarle la vida. Vea ahora lo que sigue. Génesis capítulo 8. Es un ejemplo que nos remite a los primeros sacrificios. El capítulo 8, al final, si usted ve el versículo 20 del capítulo 8 de Génesis, dice que después de que sale Noé, edifica un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia. ¿Y qué hizo con ellos? Lo que estamos viendo, ¿no? Ofreció holocausto en el altar. Dice, y percibió Jehová olor de suavidad. Esto lo quiero rescatar. Porque mire, todo lo que estamos viendo en las citas, ya vimos que es un acto voluntario, ya vimos que tenía que presentarse algo y que eso que se presentaba tenía que morir, y ahora estamos viendo que si está diciendo que se presenta un olor suave a nuestra mente, no sé qué podemos imaginar si se está presentando un olor suave, si no sabemos que es holocausto. Pero dice que se despierta un olor. ¿Que se está quemando? ¿Que se está cocinando? Podemos pensar. A lo mejor no sabemos qué es holocausto. Pero, ¿qué ocurre con la carne? Hermano, la carne es algo que huele mucho. ¿Sí? Mis hermanos que han cocinado, mis hermanos que se dedican a cocinar barbacoa, a prepararla, ¿qué pasa con las manos cuando toman por un rato nada más la carne cruda? Se impregna el olor en las manos y tarda ese olor, ¿eh? Ahora, eso que se quema, ¿qué va a ocurrir? Sube, ¿no? Sube el olor. Bueno, y podríamos pensar que esto solamente ocurre con animales, pero quiero que vea también la cita que está en Ezequiel capítulo 16. Ezequiel capítulo 16, el versículo 19 dice así. Mi pan también, que yo te había dado, la flor de la harina y el aceite y la miel con que yo te mantuve, pusiste delante de ellas para olor suave, y fue así, dice el Señor Jehová. ¿Solo eran animales o también las personas podían presentar otras cosas? ¿Sí? Presentaban animales. Y esto lo pudimos haber leído en Levítico, que dependiendo del tipo de sacrificio, era lo que se presentaba. Lo que leímos al principio habla de ganado vacuno, ¿verdad? Sí, pero había otro tipo de ganado que también se presentaba. Pero todo lo que se presentaba tenía que tener una característica. Pero esto lo vamos a ver más adelante. Pero vaya entonces con esta hilación. Bien, hemos llegado hasta este punto. Vea la hilación, porque lo vamos a ver después con el Señor Jesucristo, ¿eh? Cómo el Señor Jesucristo va cumpliendo con todos estos puntos, con que fue voluntario, ¿sí? Hubo voluntad de entregar esto. Y más adelante lo vamos a ir viendo. Pero quiero ir a los últimos puntos. Levítico capítulo 9. Levítico 9.
Versículo 2 en adelante empieza a decir que en esta importante celebración, en esta importante solemnidad, se hacían muchas actividades. Versículo 2, solamente leo el 2 y después voy a ir diciendo qué citas irnos. Dijo a Aarón: toma de la vacada un becerro para expiación y un carnero para holocausto, sin defecto, ofrécelos delante de Jehová. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: tomad un macho cabrío para expiación y un becerro y un cordero de un año sin tacha para holocausto. Bien, hasta ahí. Vea lo que dice el versículo 6. Entonces Moisés dijo: esto es lo que mandó Jehová, hacedlo y la gloria de Jehová se os aparecerá. Y dijo Moisés a Aarón: llégate al altar y haz tu expiación y tu holocausto y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Y haz la reconciliación por ellos como ha mandado Jehová. ¿Qué objetivo tenía el que alguien ofreciera? El que alguien presentara algo para sacrificio. Reconciliarse. Por eso les dije, vamos a ver que esta palabra de corbán tiene un significado más especial. No solamente es ofrecer, corbán es acercarse. ¿Qué ocurría cuando alguien ofrecía con arrepentimiento y por buscar eso? Se reconciliaba, se acercaba, tenía la oportunidad de nuevo acercarse. Entonces, vea lo que dice Ezequiel capítulo 20. En Ezequiel 20 lleva una idea similar porque dicen los versículos 41 y 42. Si alguien me ayuda, por favor, Ezequiel 20, 41 y 42. Dice así: en olor de suavidad os aceptaré, cuando os hubiere sacado de entre los pueblos, y os hubiere juntado de las tierras en que estáis esparcidos, y seré santificado en vosotros a los ojos de las gentes. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando os hubiere metido en la tierra de Israel, en la tierra por la cual alcé mi mano, que la daría a vuestros padres. Amén. Gracias, hermano. Ahorita me ayuda con el 40. Dice, fíjese, el 41, en olor de suavidad os aceptaré. Y parece que está hablando de las mismas personas que se acercan, que el olor suave serían las mismas personas. Por favor, hermano, versículo 40. Amén. Dice: empero en mi santo monte, en el alto monte de Israel, dice el Señor Jehová, ahí me servirá toda la casa de Israel, toda ella en la tierra, allí los querré y allí demandaré vuestras ofrendas y las primicias de vuestros dones con todas vuestras cosas consagradas. Amén. Amén. Dice que cuando los vuelva a convocar, ellos presentan y dice, conforme lo presenten y conforme venga este incumplimiento, en olor de suavidad os aceptaré. En olor de suavidad. ¿Por qué? Porque se han reconciliado. Porque ahora eso que se presenta ha cumplido con el objetivo de. Cuando presentan, dice al final de este versículo 40, ofrendas, las primicias de los dones en todas vuestras cosas consagradas. Cuando se presentaba esto, dice, en olor de suavidad os aceptaré cuando os hubiere sacado de entre los pueblos. Y esto es lo que quiero que conectemos con ahora el sacrificio de Cristo. Dice, cuando los hubiere sacado de entre los pueblos. Porque Dios permite esto de sacarnos de entre los pueblos, pero no sin antes mostrar hasta dónde llegaba su voluntad. En la plantilla, si vemos, por favor, ahora el otro lado, y resumimos. Sí, resumimos. En la plantilla usted puede ver de un lado donde dice sacrificio, lo general. Ya vimos que el sacrificio es un acto voluntario que implica la entrega de algo, en este caso puede ser un animal que entrega su vida, que se le degolla, que se sacrifica y que se quema, o de otros elementos también, como los que leímos en el profeta. Todo eso se presenta con un objetivo. En lo que vimos de la expiación dice que se reconciliaba, se pacificaba y se santificaba.
Vea qué objetivos y qué consecuencias tiene hacer esto. Reconciliar, pacificar y santificar. Pero también el hebreo nos habla de que hay un resultado al final de todo esto y es de reconciliar con Dios. Ahora veamos estos puntos con el sacrificio de Cristo. ¿Hubo voluntad para el sacrificio de Cristo? Que ayúdeme, ahí están las citas. Por favor, si las van buscando, ahí están, desde Efesios 1 hasta la que está al final en Romanos 5. Veamos cómo se cumple todo en nuestro Señor Jesucristo. Lo primero es que fue un acto voluntario y veamos de quién implicó voluntad. Efesios 1:5. Y después Romanos 1:32. Efesios 1:5 dice así: habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo, asimismo, según el puro afecto de su voluntad. De la voluntad Amén. del Padre, que utilizó ¿a quién? Al Hijo. ¿Pero por qué? Cuando dice por el puro afecto de su ¿qué? Voluntad. En otras palabras, porque Dios quiso. Ahí está la voluntad del Padre. Veamos ahora Romanos 1:32, que vuelve a mencionar esta idea ya atrás con mi hermana Elizabeth. Que habiendo entendido el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, mas aún consienten a los que las hacen. Amén. Amén. Hebreos 7:27, por favor. Y busquen también Efesios 5:2. Hebreos 7:27. Que no tiene necesidad cada día, como los otros sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una sola vez, ofreciéndose a sí mismo. Amén. Amén. Romanos 8:32. 8:32. Y busquen también ya Efesios 5:2. Aquí adelante con mi hermano Dan. Y Gracias. atrás mi hermana me ayuda con la cita de Efesios 5:2. 8:32, el que aún a su propio hijo no perdonó, antes le entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Amén. Amén. Gracias. Y por último, ahí atrás mi hermana me ayuda con Efesios 5:2. Sí, hermano, dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. Amén. Amén. Fíjense cómo en las primeras dos citas, en Efesios 1:5 y Romanos 8:32, menciona la voluntad de quién? Del Padre. ¿Sí? Dice, no escatimó a su mismo hijo. ¿Antes qué? Lo entregó. Y en las otras dos, en la de Hebreos 7:27 y Efesios 5:2, dice que también de quién hubo voluntad. También del mismo sacrificado. También del mismo hijo hubo voluntad. ¿Cumple con el primer requisito que hace rato vimos de los sacrificios? Que dice, Dios mío, ahí está, hay voluntad de los dos, en este caso de las dos partes. Cuando antes, hermanos, pues tenemos quizá la imagen del animalito, creo que ninguno o muy pocos de nosotros han sacrificado un animal. Bueno, le han quitado la vida a un animal. No, ¿verdad? Si es un ave, es diferente su reacción a la de un cordero. ¿Sí, verdad? ¿Es diferente la actitud del animal al morir? ¿Cómo es la del ave? Sí, ¿verdad? No quiere. Incluso alguna vez tuve la oportunidad de ver que cuando quitaban la vida al ave, se movía y se echó a correr. Ya después cayó, ¿eh? ¿Sí? Le quitaron la vida cortando el pescuezo y corrió sin cabeza. Pero ¿cómo es el cordero? Te entrega. ¿Como quién? En comparación ahora, ¿como quién? Dice, se entregó a sí mismo. Ahí está la voluntad. Bien, vamos con el segundo punto. ¿Sí? Segunda a los Corintios 5:19, Hebreos 9:28 y Tito 2:14. Primero, segunda a los Corintios 5:19. Porque ciertamente Dios estaba en Cristo, reconciliado el mundo así, no importándole sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Amén. Amén. ¿Ya está cumpliendo también con esto? ¿Reconcilia con ese sacrificio? Hebreos 9:28, por favor, ahí
mis hermanos, Hebreos 9:28, lo van preparando, y Tito 2:14. Hebreos, aquí adelante con mi hermana Yemina, por favor, hermana, gracias. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Amén. Amén. Reconcilia, pero ¿cómo hizo esa reconciliación? Llevando los pecados de muchos. Y la última, Tito 2:14, ahí con mi hermana Sara, por favor. Que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y limpiar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Amén. Amén. Vean, reconcilia, limpia, perdona pecados. ¿Su sacrificio tuvo estos objetivos? ¿Y los cumplió? ¿Tuvo el efecto? Pero esto de perdonar, de reconciliar, ¿con qué objetivo está? ¿Con qué objetivo se hacía antes? Sí, limpiaba, reconciliaba, etcétera, pero era para salvar, y es lo que dice 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15. Vaya ahí, por favor. 1 Timoteo 1, versículo 15, fíjese lo que dice. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Para salvar a los pecadores. Y vea cómo se dice el mismo apóstol, de los cuales yo soy el primero. El primer pecador que fue salvo por Cristo. A eso se refiere, no que fuera un gran pecador. Pero ¿de dónde nos sacó, hermanos? Aquel mismo Señor Jesucristo, ¿a quién decía? ¿Que Él venía a quiénes? Los enfermos. ¿Los sanos tienen necesidad de médico? Pero los enfermos. Nos preguntaban hace rato, ¿dónde estaríamos? ¿Dónde estaríamos? Les decían a los varones. Un hermano decía, yo hacía, haciendo quién sabe qué cosa, ¿no? Otros trabajando quizá, ¿no? Otros descansando, ya a esta hora, ¿no? Otros apenas empezando a alguna actividad. Pero todos, hermanos, en una condición de enfermedad. Eso lo debemos de reconocer. Que estábamos en una condición de enfermedad. Que quien no se ha reconciliado con Dios tiene enfermedad. Está en una condición de pecado, pero para esto vino el Señor, para salvarnos. Ahí está el efecto del Señor. Y por último, Romanos 5, del 8 al 10. Por último de esta primera parte. Romanos 5, del 8 al 10 dice así. Mas Dios encarece su caridad para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Luego mucho más ahora, justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Qué necesidad tenía el hacedor de todo? Del eterno, el que todo lo sabe, de por pecadores entregar en sacrificio a su Hijo. Y usted vio que ahí está la voluntad. Pero ahora también piénselo así. ¿Qué necesidad tenía el Hijo de Dios? De sufrir lo que sufrió, de padecer esto y entregar su muerte. ¿Qué necesidad tenía? Ninguna. Piénselo con el animalito. ¿Qué culpa? Podríamos pensar qué culpa tenía ese animalito porque alguien faltó, porque alguien pecó. Ninguna. Pero implicó su voluntad. Y por eso es el único medio. Vea, vamos a ver ahora otro punto importante. ¿Por qué del Hijo? O sea, ¿por qué el sacrificio del Hijo? Esto, hermanos,
nos tiene que llevar a una mentalidad, como veíamos, de agradecimiento, de completo agradecimiento. No la leíamos hace rato porque era un punto importante de los sacrificios. Faltó acentuar este. Mire, busque Levítico 22 y del 18 a 24 va a haber un factor común. O sea, algo que coincide en esos versículos. Levítico 22 del 18 al 24 empieza el Señor a dar una instrucción con respecto a las características de aquello que se le presentaba. Versículo 18 dice, habla a Aarón y a sus hijos, y a todos los hijos de Israel, y diles, cualquier varón de la casa de Israel y de los extranjeros de Israel que ofreciere su ofrenda por todos sus votos y por todas sus voluntarias oblaciones que ofreciere a Jehová en holocausto, ya está la característica, ¿verdad? De vuestra voluntad. ¿Pero qué? Macho sin defecto. Versículo 20. Ninguna cosa en que haya falta ofreceréis. Versículo 21. Al final del 21. Sin tacha será acepto. ¿Ya vio el factor común? Sin tacha será acepto, pero la aclara en el 21. Ciego, o perniquebrado, o mutilado, o verrugoso, o sarnoso, o roñoso, no ofreceréis estos a Jehová, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. ¿Cuál es el factor común? La plenitud de lo ofrecido. La perfección de lo ofrecido. ¿Por qué del Hijo? Hermanos, ¿se acuerda que solamente son 3 varones los que menciona el Señor en el profeta? ¿Que solo ellos podrían salvarse? ¿De cuántos? Hasta ese momento, ¿de cuántos humanos cree que hayan estado? Y no dudo que hubiera otros santos varones, ¿eh? Pero menciona solo 3 ahí. Pero creo que si sumamos a la lista aquellos otros santos varones que pudieron ser mencionados, ¿cuántos serían, hermanos, contados por Dios? Que dijera así, y solo ellos se salvarán. Pero tenía que asegurarse ese sacrificio. Porque tenía que vivir. Y tenía que pasar vida y tenía que experimentar esta humanidad. Y ese sacrificio tenía que cumplir con este requisito. ¿Y lo hizo? Lo hizo el Señor. Hebreos 7:26, fíjese lo que dice Hebreos 7:26. Porque tal pontífice nos convenía. Y vea, ¿qué dice del Señor? Santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Tal pontífice nos convenía. Pero luego con más precisión, Hebreos 4:15. No tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, mas tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Santo, inocente, limpio, como lo que leímos en Levítico 22, como lo mencionado en Levítico 22. El Señor Jesucristo ahí cubrió este requisito. Sí, vamos al último, mire. Vamos al último, Efesios 5:2, ya lo leíamos hace rato, pero ahora quiero tomar la otra parte que está fuera de que fue un acto voluntario de Cristo. Efesios 5:2 también hay otro detalle para esto. Efesios 5:2, perdón, 1 y 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. Sed imitadores de Dios. ¿Cómo? Pero luego dice, y andad en amor.
andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Esto implica entrega también de nosotros. Pero ¿a qué modo? Creo que las palabras en la mañana nos tocaron a muchos, cuando la reflexión era que la vida a tomar, a partir de comprender el sacrificio de Cristo y hacerlo valer en nosotros tras la búsqueda de Dios, implicaría un agradecimiento perpetuo. No un agradecimiento momentáneo, no un enamoramiento pasajero de Dios. Cada uno de nosotros se conoce, cada uno de nosotros tiene plena o parcial conocimiento de su crecimiento. ¿Y qué es lo que lo ha detenido? ¿Y en qué momento se ha detenido? Pero también sabe que hay un medio por el cual, si estoy detenido, puedo seguir avanzando. Y es la misma vida de Cristo. O sea, no solo fue su sacrificio el que nos llevó a reconciliarnos con Dios, es también su misma vida. Porque a veces hablamos mucho de su muerte, pero ¿qué pasó en los años anteriores? ¿Qué pasó con 33 años de vida? ¿Y de qué forma de vida? ¿Qué forma de vida? ¿Qué calidad de vida? Mire, hay algo importante y quiero pasar a la última plantilla. Después de haber entendido esto, ayúdeme buscando Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Póngase de pie cuando lo encuentren. Ezequiel 33, versículo 11. Lea junto conmigo. Diles, vivo yo, dice el Señor Jehová, que no quiero la muerte del impío, sino que se torne el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros caminos, ¿y por qué moriréis? Amén. Ocupen su lugar. Hermanos, ¿Dios quiere la muerte del impío? Está claro que no. Dios no quiere que muera el impío, no, Dios no quiere que muera el pecador. Dios no quiere eso. Creo que más de una vez he escuchado que Dios ama al pecador, ¿no? Pero no al qué, no al pecado, ¿no? Por ahí varias veces he escuchado eso, pero Dios no quiere la muerte del impío. Esto sí es claro. No. Dios no quiere que muramos. Por eso nos ha llamado y por eso estamos aquí. Por eso si alguno llega a escuchar estos mensajes con este propósito que se tienen, tiene que saber que Dios no quiere su muerte. ¿Qué quiere Dios? Jeremías 13:16. Jeremías 13, versículo 16. ¿Qué quiere Dios? 13, versículo 16. Adelante, hermano Dan. Y alguien prepara el 12:16, por favor. Vean que hay dos conceptos. Adelante. Amén. Dad gloria a Jehová, Dios vuestro, antes que haga venir tinieblas y antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad y esperéis luz y os la torne sombra de muerte y tinieblas. Amén. Amén. Antes. ¿Qué quiere Dios? Que lo busquen. En este momento. Dice antes que haga venir tinieblas. Dice antes, ya dice, incluso en los primeros capítulos del profeta dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo insistiréis? Pero aquí vean lo que dice,
Dad al Señor Dios vuestro antes que haga venir. Dale gloria. ¿Por qué? Pero ¿cómo lo hago? Antes de que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad. Si no quiero que mis pies tropiecen en montes de oscuridad, vea lo que dice 12:16. ¿Sí? Busque el 12:16, tantito hágalo para atrás. Mira, fíjense, dice, ¿y será que si cuidadosamente aprendieren los caminos de mi pueblo para jurar en mi nombre, diciendo, vive Jehová? Dice, así como enseñaron a mi pueblo a jurar por Baal, ellos serán prosperados en medio de mi pueblo. ¿Ya vio? Lo que hace rato decían, el ejemplo de siempre, y lo que dice también el apóstol Pablo, así como servías antes a tus dioses, ¿ahora qué? Porque había intensidad, ¿no? Dice eso, aquí dice, mira, así como enseñaron, así como hacían a jurar, ¿ahora qué? Si cuidadosamente aprendieren los caminos de mi pueblo, pero a ver, hermanos, si somos ese pueblo digno de imitar. Porque ¿qué le está diciendo a las gentes? Esto es a las gentes, ¿sí? Si usted lee arriba, se dará cuenta que va dirigido hacia alguien. Y a los que estaban alrededor de, piénselo, si cuidadosamente aprendieres los caminos de mi pueblo, ¿cómo está su pueblo? Esto quiere decir y nos tiene que implicar a nosotros llegar a ser ese pueblo que cuando los demás lleguen y se sienten y vean y comprendan y sientan el amor fraternal y sientan el celo hacia las cosas de Dios, que digan, aquí está la verdad. Aquí está la verdad. Cuando aprendieres los caminos de mi pueblo cuidadosamente. ¿Sí? Bien. Y la siguiente, vea lo que dice ahora el profeta Ezequiel, regrese allá, capítulo 20. Ezequiel 20. Once y 12. Versículo 11 dice, y diles mis ordenanzas. Les di mis ordenanzas. Declaréles mis derechos, los cuales el hombre que los hiciere, vivirá. Vivirá. Les di esto, se los enseñé. Los cuales el hombre que los hiciere, vivirá. Bueno, esto en relación a todo lo que hemos visto, hermanos, antes de leer Oseas 10, Dios dio ordenanzas, dio decretos y dio ejemplos de vida. Y el principal ejemplo de vida es el Señor. Podríamos pensar que costará mucho trabajo imitar la vida de un ser humano que vivió en plenitud, cuando lo contienen unas cuantas páginas, ¿sí? Y leyéndolas, pero hermanos, créanme lo que, aún leyéndola muchas horas, y nada más los evangelios, ahorita remitiendo a los evangelios, leyéndola muchas horas, todos los días encontraría algo maravilloso del Señor. Todos los días nos dejaría enseñanza el Señor en sus palabras, en sus reacciones, en sus respuestas. Todos los días encontraríamos algo que imitar, nada más. Y ahora si nos remitimos acerca de qué es lo que conducía el comportamiento del Señor, ¿qué es lo que conducía el comportamiento del Señor? La ley. ¿O cómo se dirigía el Señor? ¿Conforme a la ley? ¿O porque dice claramente que no hubo en él error? Porque todo lo hizo, todo lo cumplió, todo lo trazó de una forma maravillosa. Entonces, Oseas nos dice, el profeta Oseas, lo siguiente.
Si lo encuentran, Oseas 10:12, gracias, hermano. Gracias. 10:12. Amén. Dice, sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, harad para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Amén. Amén. Gracias a Dios, el día del Señor no ha llegado. Por su infinita misericordia. Y entonces, como no ha llegado, porque ese es el ¿hasta cuándo es el tiempo de buscarlo? ¿Hasta cuándo es el tiempo de que quien puede escuchar esto se acerque? Hasta que venga. Pero es mi responsabilidad de que si hoy lo escucho, lo busco. ¿Y busco qué? Reconciliarme con Él. Porque hoy, hermanos, es el tiempo, dice el profeta, es el tiempo de buscar al Señor. Hermanos, hoy es el tiempo. Sí, y para nosotros, para la iglesia de Dios, mire, Colosenses 1. Para concluir, hermanos, búsquelo, por favor. Colosenses 1. al 23. Vamos a leerlo todos juntos. Colosenses 1, del 20 al 23. Leemos. Y por él reconciliar todas las cosas así, pacificando por la sangre de su cruz, así lo que está en la tierra como lo que está en los cielos. A vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos de ánimo en malas obras, ahora empero os ha reconciliado en el cuerpo de su carne por medio de su muerte, para haceros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si empero permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual es predicado a toda criatura que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, soy hecho ministro. Amén. Ocupen su lugar. Hace unos sábados se predicaba de la fe. Se predicaba de la fe porque es algo, hermanos, que cuando se comprende y cuando se empieza a experimentar, cambia la vida. Y pensamos que la fe, hermanos, tiene para nosotros un inicio, pero creo que fue muy claro en aquella ocasión hasta dónde puede llegar la fe y lo que hace la fe en nuestras vidas. Bueno, aquí ¿qué dice el apóstol? Bueno, ya nos reconcilió y estamos ahí en el cuerpo de su carne. ¿Para qué? Para hacernos santos y sin mancha, irrepresibles delante de él. Ahora eso es lo que toca. Imitar a Cristo en ser santos y sin mancha, irreprensibles delante de él. Y dice, siempre permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, porque sí, Cristo murió, Cristo vivió en plenitud, se entregó, su sacrificio tuvo efectos, pero ¿sabe qué también? Como lo leímos hace rato, también va a venir por segunda ocasión. Así estaba el versículo. Vendrá también a salvarnos. Esa debe de ser nuestra fe, esa debe estar en nuestra mente. Es el yelmo de salud. Tomemos el yelmo de salud, nos lo colocamos y en mi mente todo lo que realizo es porque busco la resurrección. Porque si Cristo hubiera fallado, ¿hubiera resucitado? No lo resucita. ¿Qué estaba en su mente del Señor? Cumplir y resucitar para que hoy nosotros podamos también poner en nuestra mente la salvación.
quiero, hermanos, la resurrección. Y Dios, con el ejemplo de su Hijo, me mostró cómo permanecer firme en la fe y sin movernos de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Paz a vosotros.